Hola, estamos en el año 2015 con el estudio en el libro de Jueces. Y hoy, por fin, estamos estudiando la época de los jueces. Y teníamos otro pasaje que vamos a leer. El anciano ha leído Jueces 2, versículos 16 al 22. Gracias por mí. Jueces 3-11. Leámoslo de manera responsiva, alternando. Yo leeré el versículo 1, tú puedes leer el versículo 2 y así nos vamos turnando. Jueces 3, del 1 al 11. Voy a leer el versículo 1. Estas naciones dejó el Señor para probar a Israel, para quienes no conocieron las guerras de Canaán. Solo un cuarto de generaciones Amaminja es pobre, los no empoderados. Estas naciones son los 5 señores de los filisteos, los cananeos, los sidonios y los hebreos que vivían en el monte Líbano. Desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Amad. Ellos protestaban por su prueba, pero finalmente obedecieron los mandamientos del Señor, que él había ordenado a sus padres que cumplieran. Los hijos de Israel vivieron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron a las hijas de ellos como esposas y dieron sus propias hijas y sirvieron a sus dioses. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y se olvidaron del Señor, su Dios, y sirvieron a los Baales y a las aceras. Entonces Abraham, el Señor, Del reino les entregó sus bienes, de modo que los vendió en manos del rey de Mesopotamia y el hijo del rey de Israel. cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador de entre los hijos de Israel para salvarlos, Otoniel, hijo de Cnaz, hermano menor de Caleb. Hubo un largo juego de un solo líder que juzgaba a cada uno. Cuando subió al estrado, el largo juego terminó con él. El rey de este mundo había tomado una decisión para poder revelar el mundo a sus hijos. Juntos, pues, el hombre había resucitado 40 años, y de repente el hijo de Manasés murió. Esta es la palabra de Dios. Amén. Todos buscamos estabilidad en nuestras vidas, ¿verdad? Todo el mundo quiere estabilidad. ¿Qué? La pregunta es cómo y dónde podemos encontrar estabilidad. Y el mundo nos dirá que un buen arreglo familiar y dinero lo solucionarán. Eso es lo que los israelitas comenzaron a aprender cuando entraron en la tierra de Canaán. Ellos estaban buscando estabilidad, no problemas. Mucha gente está en contra de las guerras, por supuesto, y en contra de los problemas y la inestabilidad constante. Sin embargo, cuando hay algo malo en nosotros o hay maldad, sí necesitamos ocuparnos de eso. Por ejemplo, si tengo un tumor canceroso grande en mi cuerpo, le digo al doctor, no quiero problemas, así que mejor no hagamos nada. Dejémoslo así. No quiero que ningún cuchillo toque mi cuerpo. No quiero ningún problema. Así que mejor sigamos en paz, ignoremos que eso está ahí y tratemos de vivir tranquilos. ¿Eso tiene sentido? La estabilidad no se consigue de esa manera, especialmente en nuestra vida de fe. La estabilidad llega cuando estamos estables con Dios. Nuestra relación con Dios es buena y no tenemos que estar equilibrando entre Dios y otra cosa. ¿Hay estabilidad en un esposo que atiende a dos familias? ¿Entienden lo que quiero decir? Él tiene dos esposas en diferentes lugares.
¿Hay estabilidad en su vida? Quizás digas, sí, una a la derecha, otra a la izquierda, así se equilibra, hay balance. Yo no lo creo, no hay estabilidad. Él tiene un solo cuerpo, un solo corazón, un solo ser. No se puede dividir ni compartir. De la misma manera, especialmente aquellos que han comprometido su vida a creer en Dios, no podemos servir a dos dioses diferentes o no podemos tener dos amos distintos. Pero los israelitas, como leímos hoy, en el primer pasaje que otros leyeron y en el segundo pasaje que leímos juntos, la mayoría de las veces están a medias. En cuanto al café, ¿aquí tienen half and half? No, no hay half and half. En los Estados Unidos hay una cosa llamada mitad y mitad. ¿Sabes qué es eso? Es mitad leche, mitad crema. Ya sabes, si hay demasiada crema, es demasiada crema. Toda la leche es demasiado lechosa. Y así pusieron mitad y mitad. Y equilibra el café. Solo vierte la mitad y mitad. Pero en nuestra vida espiritual, la mitad y la mitad no funcionan. Aquí están los israelitas. La primera mitad y mitad es Dios. Ellos pasaron por la guerra y expulsaron y echaron fuera a los cananeos. Como a la mitad, dijeron, Dios, este espacio es suficiente para que vivamos. Fueron a la mitad y dijeron, Dios, ¿de verdad tenemos que derramar sangre para sacar al resto de ellos? Ellos tienen carros de hierro y acero. ¿Podemos simplemente parar aquí a la mitad? Y luego, la segunda cosa es, fuimos hoy. Ellos tenían a Dios, pero también tenían otros dioses. En los malos tiempos clamaban a nuestro Dios. En los buenos tiempos servían a Baal y a Acera, mitad y mitad. Tercero, mitad y mitad es el capítulo 3, versículo 6. Y tomaron a sus hijas para sí mismos como esposas, y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Incluso en cuanto al matrimonio, se mezclaron mitad y mitad. Especialmente en el Antiguo Testamento, Dios quería que su pueblo se casara dentro de la nación, dentro de la misma creencia. Creo que, de alguna manera hoy, por experiencia y por lo que he visto y lo que me han enseñado, esto aplica de cierta forma. No es que tengamos que casarnos dentro de nuestra nación, sino dentro de la fe. No por el bien de la Iglesia, no por el bienestar de la nación, no por el bien de nadie más. Por tus propios pecados, por el bien de mantener nuestra fe, por amor a Dios. Incluso, que fueron una secuela. Ahora bien, de hecho, versículo 17, es un pasaje representativo en términos de sucede. Pero ellos no escucharon a sus jueces, sino que se prostituyeron tras sus dioses y se inclinaron ante ellos. Pronto se apartaron del camino en que habían andado sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Así que eligieron la vida de coexistencia. Preguntémonos, ¿mi vida es una convivencia? ¿Mi cuerpo y mi vida son una convivencia entre Dios y otras cosas?
De nuevo, la pregunta, ¿qué nos da estabilidad? ¿Qué nos trae éxito? ¿Qué nos trae? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Y cuál es el camino por el que queremos obtenerla? Y el mundo, y muchos cristianos, incluso nosotros mismos, muchas veces, con nuestros labios decimos, confiamos en Dios, oramos a Dios. Pero luego, en el fondo, pensamos que solo lo resolveremos con dinero. Entonces, ¿mi vida es una convivencia y lucha entre Dios y el dinero? ¿Dios y otros dioses? ¿O Dios y mi terquedad, mis caminos? Eso es una victoria para ti. Cuando eligieron esta convivencia, esta cohabitación, empezaron a venir los problemas. Jueces 2, versículo 16. Porque vinieron problemas, Dios levantó jueces que los libraron de las manos de quienes los saqueaban. Versículo 17, que acabamos de leer. Sin embargo, no escucharon a los jueces. Versículo 18. El Señor les levantó jueces. ¿Diste? El Señor levantó a los jueces y estaban bien, pero luego no escucharon a los jueces. Y entonces, más tarde, el Señor vuelve a levantar a los jueces. El Señor estaba con los jueces y los libró de las manos de los enemigos todos los días de los jueces. Así que el Señor se conmovió por compasión por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Incluso después de que Dios envió jueces, su corrupción y su caída no fueron ignoradas. Versículo 19. Pero sucedía que cuando el juez moría, ellos se volvían atrás y actuaban con más corrupción que sus padres, siguiendo a sus dioses, para servirles y postrarse ante ellos. No abandonaron sus prácticas ni sus caminos tercos. En vez de solo pensar en los israelitas de aquel entonces, me gustaría disculparme por pedirte que hicieras eso, pero con un corazón perdonador. Leamos esto. Pensando, aplicando esto a mí mismo, pensando en mí, preguntándome, ¿soy yo así? Cuando el juez muere, o cuando esa guía, o cuando estamos escuchando la palabra de Dios, estamos bien, pero después de un tiempo, eso se apaga y volvemos directo a nuestros otros dioses. ¿Quiénes son nuestros otros dioses? Una vez más, hay muchos dioses que podríamos tener a nuestro alrededor en la vida, pero uno de los ídolos más grandes es el dinero. Creo que hay uno más grande, ídolo en mi vida. ¿A alguien le gustaría hacer una conjetura? Me llamo yo. Bueno, iPhone, iPad, soy yo. A mí. Yo mismo y yo. Verso 20. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. Y él dijo, por cuanto esta nación ha traspasado mi pacto, el cual mandé a sus padres, y no han escuchado mi voz. Bueno, amar. El Señor se encendió contra Israel y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco volveré a echar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió,
para probar con ellas a Israel, a ver si guardan el camino del Señor, andando en él como sus padres, o no. Así que el Señor permitió que esas naciones permanecieran. No las expulsó rápidamente y no las entregó en manos de Josué. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios para esto? Ellos seguían corrompiéndose cada vez más. Dios envió jueces. Continuaron siendo corruptos. Fue algo muy temporal. Muy temporal. Vamos a hablar más de esto la próxima semana, sobre lo temporal de nuestra gracia. Tiempo de gracia. ¿Cuánto tiempo suele durar la gracia para ti? Eres bendecido por la palabra, invades. Voy a vivir mi vida correctamente. ¿Cuánto tiempo dura eso? No voy a volver a mi pecado. ¿Cuánto tiempo dura eso? 2 días. Es demasiado. Si el desierto colapsa, decimos yo no. ¿Cuánto 2 horas? 2 Horas. Máximo. Y continúan haciéndolo. ¿Y entonces cuál es la solución de Dios? Suena un poco duro. Él dice, está bien, entonces no expulsaré a los cananeos. Para que sean una carga para ustedes, para que sean una espina para ustedes, para que yo pueda probarlos con esta gente. Así que ahora Dios está, ellos no obedecieron a Dios. Al no expulsarlos, Dios dice, ¿o qué? ¿No quieren que se vayan? Ahora no los dejaré salir. Y Dios dice, más bien, lo usaré para entrenarte. Dios nunca dijo, te abandono. Dios nunca dijo, te castigo. Este es el amor de Dios. Así que pregúntate, ¿hay algo como una discapacidad o pecado? ¿Alguna espina pecaminosa o algo en mi vida que no se va, que debí haber desechado? Tal vez porque no obedecí al deshacerme de ellas, Dios dice, lo mantendré en ti. ¿Recuerdas al apóstol Pablo? Claro, no es porque el apóstol Pablo desobedeció, pero él tenía una espina. ¿Cuál era esa? El problema de los ojos, ¿verdad? 2 Corintios 10-12, versículos 7-10. 2 Corintios 10-12, versículos 7-10. Por la grandeza extraordinaria de las revelaciones, por esta razón, para que no me enalteciera, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme, para que no me enalteciera. Respecto a esto, le rogué al Señor 3 veces que la quitara de mí, y él me ha dicho, mi gracia es suficiente para ti. Porque el poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, prefiero jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso, me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades. Por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Puede haber debilidades que Dios no ha trabajado ni alcanzado en mi vida. Y esto, el apóstol Pablo lo toma como fortaleza. Por eso, él aprende a dar gracias en su debilidad, con insultos y con aflicciones, con persecuciones, dificultades o por mi causa. ¿No son estas las razones por las que nos quejamos y murmuramos? Mis debilidades, mis enfermedades, los insultos que recibo en la iglesia o de otras personas,
con aflicciones, persecuciones, dificultades. Pueden ser dificultades económicas, problemas de relaciones, simplemente yo mismo, las dificultades de mi vida. Estas son las cosas que pensamos que son razones válidas para quejarnos y murmurar. Pero el apóstol Pablo dice, doy gracias por esto a causa de la espina en mi carne, pero está diciéndole a los israelitas en Jueces, yo mantendré estas espinas para entrenarnos. Así que volvamos a mirar mi debilidad hoy. Sin eso, sin esa debilidad, ¿seguiría yo aquí? ¿Habría crecido tanto mi fe? ¿Seguiría siendo humilde? Dios está diciendo, nunca podrás deshacerte de ellos, de los cananeos, con tus propias fuerzas. Ellos están tan profundamente arraigados en esa tierra. Así como nuestra debilidad está tan profundamente arraigada en nuestra vida, la manera de expulsarlas ya no es luchando contra ellas. Es solo agradando al Señor. Solo viviendo conforme a lo que Dios dice desde ese momento. Números, capítulo 40, versículo 8. Juan está tratando de matarlos. Él dijo lo correcto. Cuando estaban espiando la tierra, los 10 espías estaban dando un mal informe. Los 2 espías, Jonatán y Caleb, dijeron, solo si agradamos al Señor, si el Señor está complacido con nosotros, Él nos dejará entrar, Él nos dará la tierra. ¿Has intentado deshacerte de tu debilidad? ¿Has intentado deshacerte de corregir este mal hábito? No estoy diciendo que dejes de intentarlo, pero lo que digo es que tal vez deberíamos tomar otra estrategia para deshacernos de eso. Tal vez deberíamos arrepentirnos. Que en los primeros días, cuando Dios me dijo que me deshiciera de eso, no lo hice. Ahora se ha convertido en una espina en mi vida. Pero entonces Dios usa esa espina. Dios nunca abandona a su pueblo. Eso es lo que pasa. Siguen repitiendo el mismo pecado. Siguen rechazando y negando a Dios. Siguen dándole la espalda a Dios. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo hubiera dicho, olvídenlo. Que pasen buena noche con los cananeos. Yo me voy a buscar otra nación. Sí lo haría, pero Dios nunca hizo eso. Y por eso, de hecho, todavía estamos aquí. Por eso nuestro Dios es un Dios bueno. Y solo imagina cómo su corazón sería como el canto de un pájaro. Ya sabes, cuando somos tan problemáticos. Nuestros papás dicen algo así. Por tu culpa, por dentro estoy todo quemado. Por el enojo, la preocupación y el estrés. ¿Cuánto tiene que soportar y ser paciente Dios? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios empieza a volver a entrenarlos. Dios comienza a reentrenarnos. Si nos hemos alejado de Dios porque los diezmos son demasiado buenos, Dios nos da los diezmos que no son tan buenos. Sí. Mucho dinero me hizo caer, Dios me quita el dinero. Si la mucha salud me alejó de Dios, Dios me quita la salud. Por favor, no penséis que todos los casos de enfermedad se deben a eso. Pero en este caso, sí, entraron en Canaán y empezaron a probar el poder del materialismo. Empezaron a probar la conveniencia.
empezaron a probar una vida cómoda. Por eso se alejaron de Dios. Dios dice, sí, entonces te voy a quitar esa vida cómoda para que regreses a mí. Porque el propósito de Dios en esta tierra no es solo que comamos bien, vivamos bien y tengamos una vida rentable. Dios no piensa que eso es una bendición. Es un medio para hacer la obra de Dios. Pero si eso nos aleja de Dios, Dios nos lo quitará. Dios prefiere tenerte a ti antes que verte perderte y alejarte con las riquezas y la comodidad de la vida. El propósito de Dios es que estemos con Él, que terminemos en el reino de los cielos y recibamos toda la herencia gratuita. Y si la comodidad temporal, actual y presente, rica y confortable nos impide recibir esa herencia eterna, Dios nos lo quitará. Así que la lucha es entre Dios y los israelitas. ¿Quién es más terco? La verdad no recuerdo exactamente en qué año. Creo que fue por ahí del 2011 o 2012. El pastor principal dio un mensaje titulado algo así como Dios terco. Y el contenido es que Dios quiere bendecirnos, tan tercamente, pero nosotros somos igual de tercos para rechazarlo. ¿Y quién es más terco? ¿Cuál es la respuesta? O sea, nadie puede ser más terco que Dios. Es decir, ¿quién es más paciente? Dios. Él esperó 6000 años. ¿Cuánto tiempo esperamos nosotros? ¿Verdad? Así que Dios está diciendo, ahora vamos a... ¿Quieres competir? ¿Quieres ver quién presume más eso, Fred? Yo tengo todo el tiempo que quiera. Dios es eterno. Dios va a esperar todos los años que sean necesarios. Pero ustedes no tienen tanto tiempo. Cuando Dios dice, apúrense, 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 no es por Él. Dios tiene todo el tiempo que quiera. Es por nosotros. Dice que hay que salvarlos ya. Por eso Dios dice, apúrense. Y entonces existe esa lucha con Dios. Dios nos enseña a aprender. Aprendemos a desechar lo que no se necesita y a no aferrarnos a lo que sí se necesita. Y lo máximo, el final de. El clímax de eso es en el momento de la muerte. En el momento de la muerte, ¿qué elegirías aferrarte? Y creo que todos, muchos cristianos están esperando ese momento. Oh, bueno, voy a dejar mi mal hábito y me acercaré a Dios justo antes de morir. Así que, si estás esperando ese momento, Dios te lo va a dar. Si eso es lo que necesitas para volver a Dios, oye, ¿por qué no? Eso es lo que Dios quiere, ¿no? ¿Estoy lanzando maldiciones aquí? Vamos a parar con eso. ¿Qué harías tú si fueras Dios? Tú quieres que alguien regrese a ti, y la muerte y la vida realmente no te importan, porque eres Dios. Antes de que la persona se aleje demasiado, necesita volver a ti. Así, con los años, Dios nos enseña que retener y que soltar. Dios está esperando que maduremos.
Dios está esperando que le mostremos un poco de ese cambio. Pero uno de los problemas en la historia de la Iglesia es que el crecimiento es muy duro y difícil. Piensa en ti mismo. Hace un año, o hace 2 años, o hace 5 años, o hace 10 años. Piensa en qué tipo de problema estabas luchando en ese entonces, con qué tipo de problemas estás luchando hoy. ¿De qué te quejabas y refunfuñabas en ese entonces? ¿Y de qué te quejas hoy? ¿Es parecido? Ya sabes, hay un chiste entre los pastores. 3 trabajos en el mundo muy parecidos. Abogado, doctor y pastor. ¿Adivina qué tienen en común? ¿Por qué son parecidos? La cantidad de años que tienes que estudiar para convertirte en uno de ellos. Similar. En total hay que estudiar unos 8 años o 8 o 9 años para obtener el título necesario para ser médico, abogado o pastor. Otra. Solo te buscan por problemas y malas noticias, incluso los abogados cuando están en apuros. Los médicos vienen a ti cuando están enfermos, no se acerca de los pastores, lo que decimos los pastores, pero es mejor ser pastor, porque si vives lo suficiente, verás al menos a una persona regresar a ti con buenas noticias. Bueno, vive lo suficiente, porque Dios es persistente y Dios es bueno. Un día, Él habrá cambiado al menos a una persona en la congregación y esa persona volverá a ti y te dirá, Pastor, obtuve la victoria, dejé mi mal hábito. O ya no me estoy quejando. Ahora estoy agradecido por algo. Esto es una broma. Si escucho más sobre el agradecimiento. Pero en parte es verdad porque he experimentado esto muchas veces o varias veces. La gente simplemente no cambia. No voy a hablar de eso aquí porque todavía estoy aquí. Pero en mis iglesias anteriores, la gente siempre traía la misma queja. No todos vienen a la iglesia por las mismas razones. Van y vienen. Dejan de servir en la iglesia o en un lugar sagrado, y luego de un tiempo vuelven a servir. Y luego pasa algo similar, dejan de servir. Es una repetición. Pero es solo cuando. Después tuve que mudarme a otro lugar y al regresar, visitando esa iglesia, vi a la persona y pensé, wow, cambiaste. O sí, tengo que salir de esa iglesia. El santuario se ha vuelto más bonito y hay cosas diferentes. Y empecé a pensar, porque este tipo de cosas pasa muchas veces en muchos aspectos diferentes. Y empecé a pensar, ¿tengo que irme para que la iglesia crezca y mejore? Bueno, al menos cambiaron. Al menos Dios fue más terco en su vida y les ayudó a darse cuenta de que ese es nuestro buen Dios. Así que oro para que, pase lo que pase, recuerda, Dios todavía no se ha rendido contigo. Todos somos así de malos. Sí, todavía seguimos luchando con los mismos problemas, los mismos pecados, las mismas dificultades.
Pero una cosa, Dios dice, todavía no me he rendido contigo. Sigo siendo más terco que tú. Pero es mejor rendirse antes porque eso. Cuanto antes empezaremos a recibir bendiciones más grandes. Y por eso es que Dios comenzó a enviar jueces para mostrarles, todavía me preocupo por ustedes. ¿Cuántos jueces había? 12. ¿Alguien dijo 13? Debiste decir 12. Cuando dije 13, no eres. Bien, ¿alguien dijo 12? ¿Setín? ¿Setín? ¿Por qué 12 jueces y el profeta Samuel también era juez, verdad? Así pues, excluyendo al profeta Samuel, 12. ¿Alguien recuerda quién? ¿Empezamos? ¿Listo? Admilla, Aod, Samgar, Débora. Gedeón, Ñola, Jafna, Jefté, Misán, Elón, Abdón, Sansón 12. Bueno, así que vamos a repasarlos. Ahora hoy. Hoy vamos a pensar en Otoniel durante unos 10 minutos más y luego terminaremos. Otoniel era el único chico normal entre los 12. Dios envió jueces, pero todos tenían algún defecto menor. Faltaba algo ahí. Estos son jueces. En el idioma original significa aquellos que median. En el pasaje de hoy dice que ellos liberan, así que son libertadores, como salvadores. Entonces los jueces, de cierta manera, anticipan al Salvador Jesucristo. Están ahí para juzgar, mediar, gobernar. Y también transmitir el mensaje de fe. Como dije antes, algo llamativo sobre estos jueces es que en su mayoría eran personas comunes y corrientes, y se les consideraba defectuosos o menos que ideales para su posición, algo así como los pastores de hoy en día. Mientras estudiaba a esos jueces, pude identificarme mucho con ellos, de verdad. Ahora, ¿qué tan genial sería si, ya sabes, una persona tipo Grant Pérez estuviera ahí predicando? La iglesia se desbordaría, ¿verdad? ¿Sabes? Estaban sentados allí y decían, oh, esto es, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Daré la respuesta la próxima semana. Ehud era zurdo, lo que significa que su mano derecha no funcionaba muy bien. Sankar era un granjero, simplemente un pastor. Débora era una mujer. Se preguntarán, ¿qué le pasa a una mujer? Pero en aquel entonces, sí. Gedeón era débil y era el varón más joven de su familia. Era una persona cobarde. Jefté era hijo de una ramera, etc. Sansón era moralmente corrupto. Pero Dios escogió a personas con imperfecciones y debilidades como jueces. Seguiremos viviendo. Pero Otoniel, su nombre significa Dios es fuerza. Dios avanza. Y Otoniel era hijo de Caleb. Sobrino, pero se convirtió en yerno de Caleb, cuando Caleb dijo que estaba luchando para ganarle a la cerveza. Y él dijo, cualquiera que pelee y patee al bir,
le daré a mi hija Axa. Y Abdiel se levantó y peleó y venció. Y Caleb le dio su hija Axa. Axa era una mujer sabia. Ella no solo le quitó una tierra a Caleb, sino que en el camino, ya sabes, dicen que cuando tu hija se casa, se lleva todo de tu casa. Hay un dicho parecido, y podrías decir, yo nunca hice eso. Les diré a tus padres que quizás sí no les importa. Tu hija regresa, se casa y vuelve diciendo, ay, necesito más cucharas. ¿Le das todas las cucharas que tienes? No. Y entonces Axa dice, papá, necesitamos un terreno. Necesitamos un campo para... Él les da la parte sur. No solo les da un campo, les da toda una región. Y cuando está a punto de irse en el caballo, llega y le dice, papá, pero necesitamos agua. Y el papá dice, está bien, te doy los manantiales de arriba y los de abajo. Pero ella hace eso por el bien de desarrollar el país y por el bien de cumplir la voluntad de Dios. Puedes leer sobre eso en el capítulo 1. Y segundo, y otra cosa, Otoniel salvó a Israel de Cusán Risataim de la opresión de 8 años. 8 largos años estuvieron oprimidos. Pero Otoniel, leamos Jueces 3:10. Jueces 3:10 dice, el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel. Esto es una cosa. Él no solo pudo liberar a Israel, sino que se convirtió en juez. Y juzgó a Israel porque el Espíritu del Señor estaba con él. Ahora mismo estamos viviendo en un mundo o en una época donde necesitamos personas así. Necesitamos personas como Otoniel y Otoniel, especialmente Otoniel. Cuando todo es un caos, cuando la gente no pone a Dios como prioridad, Otoniel fue quien le dio paz a Israel por 40 años. ¿Y qué fue? No fue su permiso, ni su apariencia, ni su habilidad, sino el Espíritu del Señor que estaba sobre él. No importa qué tan talentoso seas, qué tan increíble te veas, no importa que tan bien hagas las cosas, si el Espíritu del Señor no está sobre ti, no puedes hacer la obra de Dios. Aunque lo imites, Dios no recibirá la gloria. Eso es algo que necesitamos. ¿Quién es el verdadero vencedor? ¿Quién es la verdadera gran persona? ¿Realmente una gran persona? Son quienes vencieron en la batalla espiritual. Otoniel ganó en el tiempo de los regentes, pero hoy necesitamos Otonieles que avancen. Cuando la gente está sin avanzar, Otoniel avanzó y siguió adelante. Creo que necesitamos ese tipo de personas en nuestra iglesia y en el mensaje. Aquellos que van a salir adelante, que obtienen la victoria en su batalla espiritual. Aquellos que pueden decir, cuando todos están quejándose y diciendo, bueno, por esto no puedo, mi vida de fe está afectada y es difícil. Pero alguien que puede decir, no, aunque soy débil, aunque haya dificultades, yo obtengo la victoria. Los que obtienen la victoria espiritualmente son los que obtienen la victoria en el servicio de adoración. Primero, tenemos que obtener la victoria al venir a la iglesia,
porque Satanás hace todo lo posible para impedirnos venir a la iglesia. Segundo, tenemos que obtener la victoria. Una vez que llegas a la iglesia, asegurarte de que no te duermas. Satanás se asegura de ponerte un espíritu de sueño. Y le hablas a la iglesia. Por supuesto, es mejor que no venir, pero das un paso hacia la iglesia. ¿Qué recuerdas? Por supuesto, mientras estás abriendo una manga, piensas que estás en una audiencia y respondes a diferentes cosas. Sí. Pero después de eso, eso es todo. Intentas buscar ese recuerdo adormecido y ya no está. Está en las nubes, no puedes recuperarlo. Y ahí necesitamos obtener la victoria. A través de la adoración, recordando la palabra, asegurándonos de que la palabra se aplique en mi vida. Destruyendo las fuerzas de la oscuridad. Ayudándonos a dejar, a quitar nuestros malos hábitos y destruyendo la oscuridad y los pensamientos oscuros y pensamientos depresivos en mi vida. Y esos son los que, como todos los que van a preguntar. Dios, nuestro Padre, en el cielo, cuando esté asignando y repartiendo las recompensas y la tierra en el reino de los cielos, podremos decir, Padre, la tierra, el campo y tal vez el manantial de agua, superior e inferior, y Dios seguirá dándonos. Se nos dará una gran recompensa. ¿A quién está buscando Dios? No al que tiene un desempeño súper destacado, no al que tiene talentos increíbles, aunque sería bueno. Pero lo más importante es que no sean los que están a medias, ni los que están a veces sí y a veces no. Oro para que nuestro coro hoy haya sido, fueron bendecidos por el coro. Hoy, oro para que el coro siga siendo así. Persistencia, constancia, confiabilidad. Jesús dice, cuando toda la gente se fue y solo quedaron los 12, Jesús dice, ¿también ustedes se quieren ir? A Jesús no le importan los 5,000 que lo siguen. A Jesús le importan los 12 o 11 que todavía permanecen, aquellos en quienes puede confiar, los que seguirán ahí cuando los necesite. Gracias, que así seamos. Los fieles de hoy. Amén, oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias por darnos este tiempo para reflexionar sobre los tiempos de los jueces y sobre nuestras debilidades, los errores que cometemos, las quejas que tenemos en nuestro corazón. Pero Padre, estamos tan agradecidos de escuchar que todavía estás de nuestro lado, que nunca te has rendido con nosotros. Gracias, Padre, por ser tan paciente y persistente, por ser tan amoroso y querer bendecirnos continuamente. Padre, ayúdanos a dejar nuestra terquedad. Ayúdanos a superar la oscuridad y las dificultades en nuestra vida. Y ayúdanos a ser como Osmiel, salir adelante y obtener la victoria. Y muchísimas gracias, Padre, por darnos tu valentía y tu espíritu. Y que tu espíritu esté sobre sus cabezas, y sobre las casas de cada miembro de nuestra iglesia sionista. Oramos para que ellos sean los que tengan el Espíritu de Dios sobre ellos y que eso les permita salir adelante y obtener la victoria, y que les permita ser verdaderos obreros de Dios. Al mismo tiempo, muchas gracias por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.